Bien, ahora pasamos a ver los encajes. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más porque es necesario hacer comentarios muy específicos para distinguir lo que les comentaba acerca de los encajes hechos a máquina y los hechos a mano. Bien, dentro del análisis de los encajes, vamos a ver la característica esencial de los encajes. Los encajes tienen los siguientes elementos fundamentales. O sea, mediante estos elementos vamos a poder reconocer a los encajes. Los diseños o los dibujos, o sea, contienen en primer lugar dibujos o diseños. Son aquellos tejidos que nos encontramos muy a menudo en manteles, etcétera, algunas cubiertas o mantelillos con dibujos muy variados. Claro, los diseños dependen de la habilidad y del talento que tengan las personas o los diseñadores para el caso de los encajes hechos a máquina. Son dibujos, pues van desde los más sencillos hasta los más complejos. Son de hilados y se elaboran con uno o más hilados. Pero en esta consideración de uno o más hilados, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Si se empieza con un hilado y se empieza a trabajar con ese hilado para hacer dibujos determinados, y luego se continúa con otro hilado, a la hora que empiece a trabajar el otro hilado, y a la hora de amarrar o de sujetar o entrelazarse con el otro hilado, los, el tejido resultante, o a la hora que se incorpora otro hilado por otra parte, para hacer, por ejemplo, una brida, para sujetar una parte del diseño que ya se hizo, y acá, de este lado, está otro dibujo, otro diseño. A la hora que se trabajen varios hilados, o sea, ya no solamente uno, lo que de aquí resulte en este diseño debe de estar en un solo plano. Esa es una de las condiciones que deben de tener los encajes. Que a la hora de estar elaborando los diseños o los dibujos, todo quede en un mismo plano. Tanto los diseños, los dibujos, por decir algo, si se va a hacer un ave, bueno, me resulta un poco difícil dibujar un ave, pero vamos a suponer que estas son las alas, las alas, y esa ave se va a sujetar a otro diseño mediante bridas.
que esta brida que se elabora con otro hilado, porque puede ser esa brida del mismo hilado con el que se hizo el ave, pero si es con otro hilado, deben de quedar ambos diseños, tanto el dibujo de la ave, vamos a suponer que lo rellenamos, ya está relleno el dibujito de la ave, debe de estar en el mismo plano que la brida de sujeción. ¿Cuál es la razón de acotar esto? De que no se acepta en los encajes, no se aceptan en los encajes empalmes. O sea, si tenemos un plano de diseño o de elaboración del tejido, vamos a ser un poquito matemáticos. Este es un plano de dibujo o de diseño del encaje y el encaje no acepta la incorporación de otro plano. O sea, aquí estoy tratando de darle perspectiva a un empalme de otro plano. El plano de inferior sería este. O al revés, vamos a suponer que este es el plano del dibujo del diseño, el de abajo. Aquí está el dibujo del diseño del encaje en sus formas más diversas. El dibujo que ustedes quieran. Casitas, o sea, dibujos rectos o más caprichosos, o pájaros, o aves distintas, casitas, animales, etcétera. El dibujo que ustedes quieran. Este es el plano donde está el dibujo. Y ya que está elaborado ese dibujo, de esos diseños en el encaje, no acepta la incorporación de otro plano. O sea, un empalme sobre él. Porque si nosotros empezamos a trabajar en otro plano, con hilos que vienen ajenos al encaje mismo que ya está elaborado, recordemos que los dibujos o los diseños deben de estar en el mismo plano que las redes o las bridas de sujeción. Y estas, tanto los dibujos o los diseños y las redes o bridas están en el plano de abajo. Ahí está trabajado los dibujos y los amarres. Si nosotros incorporamos un plano adicional para dibujar otras cosas sobre el encaje, entonces ya no estamos, aunque aquí hay muchas imitaciones, ya no estamos ante la presencia de un encaje. Estamos ante la presencia de un bordado, porque hay muchos bordados que se hacen sobre encajes. El bordado exige la presencia de un tejido de fondo. Las mallas que se pueden hacer en los encajes están aquí abajo. Aquí en el plano de abajo hay dibujos y mallas y bridas en un plano. Y muchas veces esas mallas abiertas que están ahí se rellenan con dibujos, pero en otro plano. Son hilos ajenos. El encaje ya está configurado. Entonces, si incorporamos
un plano adicional, un empalme al encaje ya elaborado, entonces estamos ante la presencia de un bordado. ¿Cómo podemos distinguir eso? Bueno, pues simplemente cuando nos llegue una mercancía, y esa mercancía la vamos a reconocer. Recuerden que el trabajo del clasificador de aduanas es un trabajo destructivo. A veces los dibujos están tan entreverados, tan entrelazados los hilados, que resulta difícil ver las cosas a simple vista, incluso teniendo mucha experiencia. Entonces, en el trabajo destructivo que hacemos los reconocedores de mercancías, tenemos que cortar algunos hilos y empezar a sacarlos. Y al sacarlos, si nos percatamos, llega un momento en que ya desprendimos todo el hilo y nos percatamos que en la parte de abajo hay un tejido de encaje. Esa mercancía no es un encaje, es un bordado que sigue otro régimen de clasificación y que está en partidas posteriores. Entonces, el mensaje sustantivo para el caso, para este apartado que estamos discutiendo ahorita, es que los dibujos o los diseños, con todo y que los hilados están muy intrincados, deben de ser en un solo plano. Tanto los dibujos o los diseños y las redes o las bridas de sujeción. Y claro, los encajes aceptan uno, porque hay encajes de un solo hilo, como en el caso de muchos encajes de aguja. Se trabaja con una aguja con un solo hilo y se termina con un solo hilo. Y se elaboran una serie de encajes fabulosos, de diseños extraordinarios. Pero están otros tipos de encajes que están elaborados, por ejemplo, los de bolillos, con un conjunto de hilados. Bien. A veces las redes, o sea, las mallas de los encajes, les decía, o las bridas de sujeción, son del mismo hilo del dibujo. O sea, se empieza a hacer un dibujo determinado y se hace la forma. Y luego ese hilo viaja y se elabora una brida y regresa y va y viene y luego se empieza a trabajar el otro dibujo, etcétera. Entonces estas redes, y luego se elaboran aquí una serie de redes para acá, para allá, con el mismo dibujo, con el mismo hilo, y así sucesivamente. A veces forman y luego bridas y otras redes, etcétera, etcétera, y a veces son con el mismo hilo, y a veces son partes separadas. A veces las redes son partes separadas, o sea, hay diseños. Les decía que en los encajes, en el caso de los encajes, se pueden presentar en rollos de longitud indefinida, se pueden presentar y son clasificables aquí en esta partida también en tiras, angostas, y también en aplicaciones. O sea, partes perfectamente ya determinadas. Y a veces esas partes ya determinadas sencillamente se sujetan con bridas o redes y se concluye un trabajo de encaje y todo sigue estando en el mismo plano. O sea, esos apliques a veces no se empalman a otros tejidos base. No, esas aplicaciones
Se venden así y así están en el mercado, así están en el comercio. En piezas ya determinadas, hasta parecen confecciones, son productos terminados en una primera etapa. Y simplemente se enlazan mediante bridas o redes a otros diseños. Y así se puede concluir un encaje en forma de una tira. Entonces, a veces son del mismo hilo del dibujo esas redes o bridas y a veces son partes separadas que se enlazan para elaborar un encaje.